Ok. Estamos empezando la grabación. Aquí estamos todas, chicas. Gracias Sí, por la paciencia. A veces nos pasan los ciertos problemitas técnicos, por allí vamos. sí, Qué bueno. Hola, Ana Cristina. Ya resolvimos los problemitas técnicos que sí, siempre qué éxito. estamos, pero aquí estamos todos para compartir con ustedes hoy, el día de hoy. Y muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Maru Gil, soy una consultora certificada de Procter Gallery Consultants y tengo aquí a mis compañeras Ana Cristina, Amarilis, Lucía y Rosario, que todas estamos unidas aquí para servirles y compartir un poco más de estos temas que siempre vienen a la mente y pues nos llaman la atención. Y el tema de hoy es sobre la autoimagen. No sé si alguna de ustedes quisiera empezar y compartir sus experiencias sobre la autoimagen en algún momento de su vida, o por ejemplo, cómo se ven ustedes hoy o cómo les afecta esa autoimagen. Toma la palabra, Ana Cristina. Buenas noches a todos y qué alegría estar con ustedes. En realidad fue todo un reto, pero bueno, así es. Vamos de reto en reto aprendiendo y creciendo todos los días. Y bueno, precisamente es parte de nuestra autoimagen, ser unas personas capaces de adaptarse a las circunstancias y vencer los retos, aunque uno tiene un poco de susto al principio cuando desconoce las cosas tecnológicas, pero el secreto no es detenerse, sino realmente hacerlo a pesar del miedo, ¿verdad? Porque hubiéramos podido decir hace 5 minutos, no, no, ya no supimos cómo hacerlo, ya mejor terminemos esto y lo intentamos la próxima semana. Pero no se trata de eso, porque si queremos poder inspirarlos a ustedes, necesitamos nosotros mismos vencer esos retos. Entonces, definitivamente para mí lo más crítico que se me viene a la mente con respecto a la autoimagen es que nunca podemos ejecutar más allá de lo que la autoimagen nos permite hacer. Y nosotros somos los que decidimos qué pensar cuando hay un reto, qué pensar cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, qué actitud tomamos cuando tenemos miedo para algo, si estamos condicionados a ese pensar de que si las cosas no salen es porque no convienen, o si es nada más un reto que nos está invitando a crecer, y esa es mi experiencia. El poder estar aquí, el poderme haber certificado como consultora, me ha requerido que yo tenga la autoimagen de una consultora capaz, comprometida, exitosa, con ganas de servir. Y bueno, esa es mi experiencia. No sé ustedes qué más quieren comentar. Amarilis, no, no se te escucha. Sí. No se escucha. Déjame ver si puedo. A ver, no, es tu computadora porque aquí estás abierto el micrófono, pero no se te escucha. Ok, si quieren, si Si quieres puedo, en lo usar. que Amarili se conecta. Bueno, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes y poder compartir este espacio en donde estoy segura que la gente que nos está escuchando en vivo o la gente que nos va a escuchar en diferido, pues bueno, algo le va a hacer clic en este tema tan importante. Y yo quisiera empezar un poquito a explicar así muy generalizado lo que es la autoimagen. Ustedes estarán de acuerdo, yo leí el libro igual como estoy segura que ustedes a lo mejor lo leyeron o estuvieron parte en el proceso con Bob Proctor, en esa parte donde él mencionaba el libro de psicocibernética del doctor Maxwell, en donde él empieza es un cirujano en donde él empieza como a hacer estas cirugías estéticas, ¿no? Y se dio cuenta, a grosso modo, de que
había muchas personas que sí cambiaban, que realmente a lo mejor, no sé, la papada o algo, ¿no? Les hacía un cambio estético y realmente tenía un impacto en la manera en cómo ellos se comportaban. Pero también se dio cuenta de que había mucha gente que no hacía ese cambio que realmente expresaba esa transformación. Y entonces es cuando él empieza como a definir un poquito más de cómo tenemos dos autoimágenes, la que todos nos vemos frente al espejo, ¿verdad? Cómo nos peinamos, cómo nos vestimos. Sin embargo, la autoimagen que realmente gobierna o la autoimagen que realmente sale al mundo es la imagen que nosotros tenemos en el interior. Esa imagen que al final, acuérdense que operamos a base de esas, pues, vaya, de esas imágenes, nuestra mente va fluyendo en base a cierta programación. Entonces, en la manera en como nosotros nos percibimos, y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, pero cuando estamos en alguna situación, en un cierre de venta, tomar decisiones, es cuando sale nuestra verdadera autoimagen. Tal vez esa autoimagen de escasez, esa autoimagen de limitación. Entonces, ¿cómo es importante? Yo cuando empecé a escuchar a Bob y empecé a leer el libro, me di cuenta que realmente, porque miren que yo pasé por unas cirugías estéticas por cuestión de que, bueno, mi nariz que no podía ya respirar, pero yo me seguía al final del día sintiendo igual, o sea, me hicieron a lo mejor un cambiecito ahí poquito, pero me seguía sintiendo igual. Entonces creo que sentí mucho clic con lo que decía el doctor, como a veces realmente lo que impacta, bueno, no a veces, realmente lo que impacta es la imagen que tenemos nosotros mismos, esa imagen que al final es la que va a representar los resultados que todas obtenemos y más en momentos críticos, cuando son la toma de decisiones, creo que es cuando realmente sale el verdadero yo, o sea, el verdadero interior, que es lo que va a dictar cómo nos vamos a conducir. Y obviamente, pues eso tiene un impacto en cuanto a nuestra vida laboral, en las relaciones personales. Para mí lo tuvo por muchísimos años, se los comentaba, hasta cierto punto que yo sentía que que estaba dormida por 39 años, porque era una persona que ahorita veo atrás. Cuando descubrí que realmente eso se podía cambiar, fue cuando empecé como a despertar. Me di cuenta que eso era moldeable. No sé ustedes si les ha pasado eso. ¿Alguien quiere comentar en eso? No se oye, Marilis, no. Lucía, puedes quitarme, Sí, gracias. miren, de hecho yo les quiero compartir esta imagen, no sé si se alcanza a notar. No Es se ve como muy un bien. tornamesa, ahí se nota. Si lo Es pones un un poquito más tornamesa, lejos. Ajá. a ver, es que creo que ahí Sí. está. Es como un tornamesa de digital, de esos que donde hacen las grabaciones de audio, de sonido, y me fui a buscar esta imagen porque así es como es nuestra autoimagen. Nuestra autoimagen no es algo definido. Creemos que es algo definido, pero nosotros la podemos cambiar, podemos utilizar, por decir algo, en cuanto a qué tan buenos somos para la dicción, tenemos nosotros mismos, tenemos la imagen del 0 al 10 de qué tan buenos somos para la dicción o para las matemáticas o para hablar en público o sea, son muchos detallitos que unen todo lo que nosotros consideramos de nosotros mismos. No es una sola imagen que tengamos. Son varias características, varias habilidades, varias incluso como cualidades o partes de nuestro temperamento, de nuestra personalidad, que van uniendo todo y esa mezcla es la que nosotros consideramos como nuestra autoimagen o mucha gente le llama autoconcepto o identidad. Y entonces cuando nosotros tenemos claro que podemos moverla, es cuando se nos abre como un mapa, ¿no? O sea, es abrir una ventana de oportunidades porque decimos, no es algo fijo. Nos la formaron de los 0 a los 7 años
nuestro entorno, papás, amigos, maestros, decían, ay, esta niña es muy bailadora o es muy platicadora o es torpe o es enfermiza. Y entonces desde ahí les digo niña porque estamos aquí 5 mujeres, pero y es cuando tenemos entre 0 y 7 años, pero también es a los niños, de los niños dicen, ay, este niño es muy caprichoso o es muy echado para adelante y nos van poniendo ciertas etiquetas que nosotros nos las creemos y después como adultos con cada persona con la que interactuamos, nos sentimos que dependiendo de la imagen que nosotros creemos que tienen esas personas, empezamos a interactuar. Entonces es una mayor oportunidad cuando sabemos que eso no es fijo y que no tiene que ser lo que los demás creen de nosotros, que puede ser una decisión consciente, puede ser esto que mencionaba Maru en otra de las pláticas. No tenemos por qué vivir por default, podemos vivir por design, o sea, podemos empezar a diseñar nosotros nuestra propia vida y esta es una de las grandes lecciones que nosotros apoyamos a nuestros clientes a que hagan cambios en su propia autoimagen, porque nunca vas a tener resultados más allá de tu autoimagen, pero tú puedes tener un upgrade o una elevación de tu autoimagen o un ajuste de tu autoimagen que te permita lograr los resultados que quieres lograr. Entonces cedo la palabra a Maru. Vamos, ¿me escuchan? Amarilis, Ya sí, funciona, ya. bravo. Ya funciona el micrófono. Excelente. Chévere, qué bueno. Excelente. Bueno, en mi otra Amarilis, mi Amarilis anterior, cuando no sabía de lo que era el autoimagen, ¿verdad? Me decían desde chiquita siempre, es que ella lo deja así siempre, ella lo deja todo así, no lo termina, no lo termina. Y yo pensé, yo me creé esa creencia, eso es lo que es el autoimagen. Y ya estaba por decir, ¿sabes qué? No voy a participar. La Amarilis anterior era eso. Cuando tú, ¿qué es el autoimagen? Cuando yo me doy cuenta con todo este estudio que simplemente vienen de los paradigmas, del hábito, de las creencias, porque está bien que formamos unas creencias cuando éramos pequeños, ¿verdad? Pero también en la vida te programa, la vida, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno está escuchando, como uno se está programando diariamente y repetirse lo que uno quiere ser ahora. Yo siempre estoy feliz y agradecida porque todo lo que comienzo lo termino, todo lo que comienzo lo termino. Y esa es mi nueva autoimagen. O sea, de muchos pequeños hábitos que uno se crea por las creencias que uno compra, ¿verdad? Por las creencias que uno compra que nos hicieron desde pequeños, pero también todo nos está programando ahorita, todo, el mundo, las redes sociales, o sea, por eso es que tener la conciencia y de verdad ponerle la mano a lo que es el autoimagen, porque para mí el autoimagen lo es todo, lo es todo en la vida. Lo que tú quieres, lo que la persona quiere lograr va a depender de la autoimagen que uno se tenga de uno mismo. Y Maru estaba diciendo ahí, ¿qué es el autoimagen y qué es el autoestima? Para mí vienen las dos juntas, porque la autoestima se crea con el autoimagen. Cuando tú tienes un buen autoimagen, tienes una buena autoestima, porque eso es que tú te empiezas a programar, eso es una constante programación diaria, repetición constante de la persona que te quieres convertir y en la noche preguntarte, ¿te comportaste como esa persona que quieres ser? Gracias. Me encanta, Marilyn, me encanta porque mira, aquí estamos, todos tuvimos unas cositas técnicas, pero bueno, eso es parte, como dicen, como decías tú, yo mi autoimagen en otro momento me hubiera puesto nerviosa, me hubiera puesto hyperbration, no se puede, porque es como uno está acostumbrado a reaccionar y en este momento mi autoimagen, yo la definiría en mi vida como una mujer que está en control de su vida, no soy perfecta, como en esto ahora hubieron cosas técnicas, pero ¿sabes qué?
no pierdo la calma, estoy centrada porque sé quién soy, sé para dónde voy y puedo lograrlo. Y si no pasa, no pasa nada, porque eso es parte del proceso. La vida no es perfecta, no somos perfectas. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo en las redes sociales, que nos crean que tenemos que ser perfectas y medir perfecto y lucir perfectas y que todo va a ser bien. Y no, porque ¿sabes qué? Las cosas pasan porque de esa forma como crecemos, porque si no hay estos tropiezos, no podemos mejorar. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoimagen? De esas mismas cosas, de nuestra propia preparación. Y una de las cosas más importantes que yo creo que mucha gente pues debería preguntarse y de ser un poquito más como quien dice, más humanos con nosotros mismos y decirnos qué yo le diría a mi Maru pequeña, a mi Maru de 18 años. Yo le diría, tú no eres hyper, tú tienes mucha energía. Entonces tengo que canalizar esa energía. Y a partir de los años, muchas veces me decían Spiri González, me decían la abejita atómica, la hormiga atómica, mis jefes, porque yo podía completar los trabajos de 2 y 3 personas, porque tenía mucha energía dentro de mí. Pero eso no fue malo, eso me sirvió para yo poder también lograr muchas cosas que yo quería hacer. Entonces yo le diría a mi Maru de 18 años, simplemente canaliza todo tu imagen, estás haciéndolo bien, sigue progresando, lo hiciste muy bien, mira dónde has llegado, te felicito. Le cedo la palabra y alguien más que me quiera hablar de ¿qué le diría a su autoimagen de 18 años? Maru, yo quería no necesariamente decir eso, pero es que me llamó la atención lo que estaba hablando Rosario de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Como en las relaciones interpersonales siempre hay 2 personas o más. Muchas veces nosotros sentimos que la relación está como determinada por la respuesta o el comentario que haga otra persona afuera de nosotros. Y que si la persona automáticamente hizo un comentario negativo o dijo algo que a mí me estorba o me criticó algo que yo hice, yo estoy entonces condicionada u obligada a responder de una determinada manera, porque creemos que en una discusión el que tiene el argumento más fuerte es el que gana, pero no hemos entendido que muchas veces el silencio también es la mejor respuesta. Ahí es donde yo me tengo que cuestionar y plantear, ¿qué tipo de persona quiero ser yo en mis relaciones interpersonales? Entonces, por ejemplo, si voy a ser una persona serena, una persona que escucha, una persona que respira y hace una pausa antes de contestar, o simplemente escojo callar mientras encuentro la forma correcta de responder a la situación. Entonces, yo misma, cuando una persona hace un comentario fuera de lo que a mí me hubiera gustado, algo que yo no hubiera escogido, yo digo, ok, Ana Cristina, pausa, yo soy una mujer serena. Ana Cristina, pausa, yo soy una mujer amorosa y no voy a reaccionar. ¿Verdad? Me voy diciendo a mí misma qué clase de persona es la que quiero ser y no espero a que eso mágicamente algún día suceda, porque eso no va a suceder, la otra persona no va a cambiar, la que tengo que cambiar soy yo. Y las relaciones interpersonales las vivimos todos los días y en todo momento. Entonces creo que esa es una cosa importantísima que tenemos que empezar a diseñar. ¿Cómo soy yo en mis relaciones con mis papás, mis hermanos, mis hijos, mi esposo, mi jefe, mis compañeros de trabajo? ¿Verdad? Eso es algo muy concreto que nos puede ayudar a empezar a construir esa autoimagen. Me encantó, Ana Cristina, muy, muy, muy certera. Sí, Lucía. También me encantó lo que comentaban a Cristina y en relación a eso, me gustaría comentar un poquito también sobre la relación intrapersonal. O sea, la interpersonal es con las personas de afuera, pero la intrapersonal es cómo me hablo yo
cómo me relaciono yo conmigo misma. Y entonces un poquito lo que decía Marilis, a ver, en esa pregunta que lanzamos antes de que empezara la grabación ¿cuál es la diferencia entre autoimagen y y en autoconfianza? Pues también viene esto de la relación intrapersonal, porque muchas veces mi autoimagen puede ser que yo todo lo hago, que yo todo lo logro, y tener cierto diálogo interno de las creencias que otras personas o las expectativas de otras personas y la mía propia, pero yo sentirme no merecedora y entonces yo estarme boicoteando o yo estarme sintiendo mal. O puede ser lo contrario, puede ser que haya el diálogo de yo no necesito hacer algo, tener logros, y yo de todas maneras yo me quiero por ser quien yo soy. Entonces no tiene nada que ver, aunque parezca que sí, la autoimagen es lo que yo creo que yo soy, pero la autoestima es qué tan contenta estoy conmigo misma, qué tanto me quiero yo, qué tanto confío en mí, qué tanto me valoro. Y entonces el autoimagen es lo que hago o lo que creo que los demás esperan de mí y cómo actúo, y la autoestima es cómo me siento, cuál es mi diálogo interno, cuál es esa relación intrapersonal. Y por eso les pongo este ejemplo, aunque suena un poco exagerado, pero por eso hay veces que uno dice, ¿cómo esta persona se pudo haber quitado la vida o puede estar en una depresión tan profunda si logra tantas cosas? Entonces su logro o su autoimagen es de que es una persona que logra mucho, pero su autoestima no estaba de acuerdo a sus logros. Entonces hay una disparidad entre lo que la persona siente de sí misma o qué tanto se ama o qué tanto confía en su alineación de valores, pensamientos y acciones, y lo que cree que el mundo espera de ella o de él, y lo que logra. Entonces hay gente que es muy, o sea, que logra muchas cosas, pero que no se ama, que no se acepta, que no se siente suficiente. Y entonces ahí es cuando viene la disparidad de lo que la gente percibe y lo que la persona está viviendo en su interior. Entonces, parte de cambiar nuestra autoimagen puede ser eso, cambiar el diálogo interno también de soy merecedor, soy suficiente, soy una parte valiosa de este universo, de este ecosistema, de esta familia, de esta ciudad, de esta comunidad. Y a veces no necesitas hacer cambios en resultados externos, sino en resultados emocionales. Y entonces empezarte a hablar de esa manera, de que tú empieces a quererte a ti misma o a ti mismo, empezar un diálogo con el espejo de qué es lo que necesitas de mí esta mañana, qué acciones necesitas para consentirte. Y entonces desde ahí empieza a elevarse las dos cosas, a elevarse la autoconfianza, elevarse también el merecimiento, porque muchas veces nos ponemos cuatros internamente porque no creemos que nos merecemos las cosas por las que estamos trabajando. Y entonces desde ese empezar al trabajar con nuestra autoconfianza, con nuestra autoestima, también empezamos a trabajar con el soy suficiente, con el me lo merezco, con el es posible, yo puedo, yo lo puedo lograr, yo me lo merezco. Y entonces desde ahí transformamos esta autoimagen, pero también la nivelamos con esa autoestima y con esa autoconfianza, y entonces desde ahí todo es más fácil de lograr porque estamos logrando, pero también estamos respetando nuestros límites, y también estamos queriéndonos y sintiéndonos bien con lo que estamos logrando, con este proceso de transformación, porque ya nosotros ya lo sabemos, pero a lo mejor los que nos están escuchando no, que lo importante del logro de los objetivos no es el objetivo en sí, sino la persona en la que nos transformamos para lograr ese objetivo. Y desde esa transformación
viene también la transformación primero inicial de nuestra autoimagen. Y desde nuestra autoimagen y nuestra autoconfianza y autoestima, pues es mucho más fácil esperar y tener la paciencia y perseverar para lograr esos objetivos. Entonces, cedo la palabra. No sé si alguien más quiera completar o comentar algo. Rosario. Sí, yo quisiera resaltar aquí dos puntos bien importantes que mencionaste, Lucía, y también Ana Cristina. Creo que cuando entendemos de dónde viene nuestra autoimagen, que al final, en realidad, si se ponen a pensar, no nos pertenece porque fue en base, bueno, mucho viene de genéticamente y otra viene del ambiente. Acuérdense que hay una frase que dice que pesa más el ambiente que la genética. Entonces, cuando estamos chiquitos, bueno, cuando nace un bebé, no tiene conciencia, entra todo directamente al subconsciente y obviamente nos regimos por los 5 sentidos. Entonces, toda esa información que el niño va recibiendo en la escuela, lo que veníamos diciendo, en los papás, esas bromas inocentes hasta cierto punto de los niños, esas calificaciones que al final del día van etiquetando, van marcando, hasta cierto punto recompensan lo que se recuerda, no tanto lo que se pueda hacer. Entonces, todo eso va formando el autoestima de los niños y es por eso que de ahí venimos, ¿no? Cargando cada quien nuestro morralito hasta que lo queramos soltar, porque al final cuando nos hacemos conscientes del poder que tenemos, de que eso no nos corresponde, al menos de que nosotros queramos seleccionar ciertas cualidades, ciertos valores que realmente queramos conservar. Sin embargo, cuando realmente tenemos la conciencia de que podemos hacer ese cambio, es cuando realmente podemos empezar a hacernos responsables y hacer ese proceso de transformación. Y el segundo punto que quería resaltar, muy importante, Lucía, estaba yo leyendo un libro de Mel Robbins que se llama High Five y ella resalta mucho el cómo es importante el nosotros mismos felicitarnos. No sé si a ustedes les ha pasado, yo lo veo muy seguido en las clases con los niños que doy. Cuando es momento de celebrar a un compañero, bueno, todos y facilísimo nos salen, pero lo que hicieron bien, la palmadita, pero al momento de empezar a mencionar nosotros mismos, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me costó al principio, tratar de identificar por el qué me voy a reconocer, qué habilidades, qué logros hice el día de hoy, y empieza uno a pensar, y lo ves desde chiquitos, es más fácil reconocer y resaltar el del vecino que el de nosotros mismos, porque estamos programados hasta cierto punto por el reconocimiento a otros, pero yo al menos, yo que me acuerde, ay, date la palmadita, o incluso hasta en la escuela, ¿no? No, o sea, la verdad es que no, a mí no me tocó eso, entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo, y decía Mel Robbins en el libro, cómo es importante, lo usan para los equipos deportivos, es simbólico, pero sin embargo, hay estudios que comprueban que te van cambiando esa percepción y esa autoimagen que vas teniendo. El simple hecho de ir al espejo y darte 5, una palmadita, mirarte a los ojos, hacer ese contacto que al principio te cuesta trabajo y empiezas, ay, no, es que estoy gordita, es que el cabello, dice, quita eso, o sea, te estás festejando por algo, y como dice Bob y como dicen otras personas que estudian la mente y que estudian todo el proceso de la evolución, nos dicen, bueno, al principio va a ser a lo mejor un poquito difícil, pero tienes que hacer el contacto para que realmente empieces a hacer esa conexión contigo misma, para que realmente empiece a hacer esa transformación y ese impacto que, pues que todos queremos. Al final, cuando les decía que una vez que te haces consciente de que esa transformación es posible, que nadie nos va a venir a rescatar, que nosotros somos los únicos que somos responsables de hacer ese cambio, y en base a lo que queramos, en base a los objetivos. Hoy tenía cita con una persona con la que estoy trabajando y me decía, pero no entiendo muy bien, o sea, es como una vez nada más, la cambio. No, o sea, lo padre aquí es que tú la puedes ir modificando conforme a los objetivos que vas teniendo, conforme te vas haciendo consciente que dices, wow, o sea, así funciona, lo puedo hacer, puedes ir adoptando ciertas habilidades que
que te van a servir como parte de tus herramientas de vida. No sé ustedes qué piensen de que a veces se nos dificulta celebrar a nosotras mismas nuestros logros. A mí me costaba trabajo al principio, Maru. Sí, yo recuerdo mucho que me di cuenta, no hace mucho, que tenía problemas cuando alguien me decía qué bonita estás, o me decían, oh, tú eres un millionaire agent. Yo soy corredora de bienes y raíces para los que no me conocen, una gente corredora inmobiliaria de millonarios, eres esto. Y cuando la gente me decía, me daba algún tipo pues, de complemento, yo me sentí incómoda. Y no esto, o alguien me decía qué linda estás, digo, fuera quien fuera, un piropo, para mí era muy difícil y más bien estaba como a la defensiva y no entiendo el por qué, porque, o sea, no entendía en qué momento, porque cuando empecé a estudiar este material con Bob Proctor y todo eso, me di cuenta de que pues muchas veces mi techo tenía que ver mucho con la autoimagen que yo tenía en ese momento de mí. Entonces yo sí logré muchas cosas y he logrado muchas cosas porque yo me veía o creía que lo podía hacer, pero cuando llegaba era como el termómetro. Entonces el termómetro me decía, no, pero ya tú llegaste aquí, ya, ¿cómo vas a venir de que tú viniste aquí a este país y ahora quién te crees que vas a seguir dando para adelante? No, espérate, cálmate. Y es ese termostato que nos dice y nos autosaboteamos y yo me autosaboteaba mucho. Y me da risa porque algunas de mis amigas me comentan a veces, bueno, tú siempre has salido con chicos guapos o has tenido cuando tú vas casada, tenías buen gusto, porque yo me veía como una imagen, ¿por qué no? Yo lo puedo tener y ¿por qué no? Y yo soy la más chiquitica del grupo. Entonces, todo depende en la vida y los trabajos y el dinero de cómo tengamos esa autoimagen. Entonces, muchas de las profesiones o de las carreras que yo tuve tenía que ver mucho. Yo siempre me vestía acorde a mi carrera, como yo quería lucir, como yo quería atraer ese tipo de clientela, sin saber lo que estaba haciendo. Entonces, esa autoimagen, yo siempre uso este tipo de juego, o lo hago con mi hija a veces cuando voy al auto, le digo, quiero que me digas 2 o 3 cosas de ti positivas. Y si ustedes empiezan a preguntar alrededor de ustedes como tipo juego, dime algo, 3 cosas positivas de ti, se van a dar cuenta que muchas personas le va a tomar tiempo y otras personas no pueden ni siquiera completar 3 cosas de ellos porque no les viene a la mente. Lo he hecho con mis mejores amigas, lo he hecho con amistades, lo he hecho como tipo de juego. Y cuando tú ves eso, te das cuenta que todos tenemos carencia y todos tenemos necesidad de reforzar esa autoimagen que tenemos, como decía Lucía. Una cosa es la autoestima, pero otra cosa es la autoimagen. Entonces, si nosotros no trabajamos en esa autoimagen diario, hacer, cuando nos vemos al espejo, hablarnos, decirnos que estamos bellas, no esperemos que alguien nos haga un complemento. Si tú no te lo crees, por más que te lo diga otra persona, tu madre, tu padre, tu esposo, nunca vas a poder lograr la imagen que tú deseas. Y eso te va a afectar en relaciones de personales, de tu trabajo, de dinero, de muchas cosas y con los negocios, efectivamente. ¿Alguien le cedo la palabra a alguien más que quiera andar? Claro, porque todo lo que tenemos dentro se proyecta afuera. Así es la vida. O sea, si tú, de la manera como tú te ves, te ven. Eso es así. O sea, eso es lo que es trabajar en la autoimagen. Es la transformación, es el convertirse en esa persona que uno quiere ser. Pero ¿dónde empieza esa persona? De adentro. En nosotros mismos, para que las otras personas nos puedan comenzar a ver de esa manera. Ajá, Ana Cristina, cuéntanos. Sí, yo quería comentar esto también. Muchísimas personas alrededor nuestro hacen comentarios de lo que hacemos y generalmente no nos afecta. Pero cuando nosotros somos pequeños, la clave está en que si es una persona de autoridad o una persona a quien queremos mucho y admiramos, lo que dice de nosotros realmente lo creemos y lo abrazamos como si fuera la última verdad. Y eso muchísimas veces no es cierto. Y ahora tenemos muchos estudios de psicología, nos esforzamos mucho por no cometer errores con los hijos de nuestros, con los nietos, cuidar lo que decimos,
Pero cuando a nosotros nos tocó crecer, nuestros papás y nuestros abuelos no sabían nada de psicología. Era la psicología de la fuerza, del castigo, de que si hacíamos sentir mal al chiquito, el chiquito iba a reaccionar bien porque no se quería sentir mal. Entonces, nosotros todos estábamos expuestos a un montón de comentarios muy negativos y ellos lo hacían pensando que nos estaban fortaleciendo y no se dan cuenta lo que eso genera. Entonces, es nada más una invitación a que sepamos reconocer de dónde viene esa imagen que tengamos, de quién la podemos haber escuchado. Darnos cuenta que lo creemos porque una persona lo dijo, pero no porque nosotros seamos eso. Y no tenemos por qué conformarnos a lo que la persona creía. Y sobre todo, para al reconocer ese diálogo interno, como decía Lucía, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, cambiemos en nosotros y podamos también cambiar hacia los demás. Tener en cuenta que cualquier comentario que hagamos tiene un efecto en la otra persona y que nosotros podamos ser personas que hablan y construyen o que hablan y destruyen. Y eso puede ser parte de nuestra autoimagen. Yo soy una persona que uso mis palabras para construir, para hacer que las otras personas siempre se sientan mejor acerca de sí mismas, que es la impresión de incremento que hemos aprendido en este material con Bob Proctor, con las leyes del universo, de la importancia de caminar por la vida haciendo que todos se sientan mejor. Así mismo es, chicas, es muy Y importante. la verdad que eso es un trabajo, por eso es que uno necesita, el acompañamiento es clave. El acompañamiento para de verdad tener la mentalidad, poder una vez más elevar nuestros niveles de conciencia para poder, porque si nosotros podemos tener esa conciencia y ese conocimiento, ese autoconocimiento, imagínate tú las personas que están alrededor de nosotros, el efecto que pueden tener y las personas y así empiezan todas las relaciones para un mundo mejor. Una gotica crea el océano. Exactamente. Sí, muchas de Dígame, esas Maru, ¿qué ibas a cositas. decir? Sí, que muchas cositas de esas, de nuestra autoestima también vienen de cosas, como dice Ana Cristina, que no fueron bien fundadas y de miedos que no fuimos superados. Entonces, no sé si para el próximo programa pudiéramos hablar de los miedos, de los terrores, de las barreras esas que tenemos internas, el miedo a qué dirán, el miedo de no hacer ciertas cositas que no nos atrevemos porque no nos creemos que lo merecemos y porque no hemos trabajado en nuestra autoimagen. Sí, eso es trabajar en las inseguridades, eso son inseguridades. El miedo, todo eso son inseguridades y sería un tema espectacular. Sí, Lucía. Cuéntanos, Lucía. Ay, pues también comentarles, me encanta el tema, me encanta esto de cómo superar los miedos para el próximo tema. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que con esto de la autoimagen, cuando lo logras una vez, o sea, cuando tú te das cuenta que ya lograste hacer un upgrade o una transformación en tu autoimagen, es cuando es más fácil hacerlo las siguientes veces. Entonces yo muchas veces lo que hago con mis clientes es la invitación a que ellos se vean visual, o sea, se vayan en su imaginación a 5 o 10 años antes y que vean cómo han tenido ese crecimiento en su autoimagen para lograr desempeñar el papel o el puesto que hacen ahora. Entonces, muchas veces, por ejemplo, incluso como mujeres te das cuenta que a lo mejor hace 10 años no sabías cómo ser pareja o esposa o mamá, y a lo mejor ahora o sabías, pero de una bebé, no de un adolescente, y cómo has tenido cambios en tus habilidades,
en tus conocimientos, en cómo has adquirido nuevas cualidades o nuevas experiencias que te han ayudado a lograr la autoimagen que tienes ahora de ti misma o de ti mismo. Entonces, cuando tú recuerdas que ya lo has logrado, lo puedes empezar a diseñar conscientemente. Entonces ya no es algo que dices, pero eso ¿quién lo hace? Lo hacemos todos lo hacemos desde niños. No es lo mismo la autoimagen que tienes del niño de 5 años al que tienes el adolescente de 15. Dices, hasta cuando tienes 15 y te hablan del que fuiste hace 7, o sea, del que fuiste cuando tenías 7 años, dices, ay, pero era un niño, no soy el mismo. Y entonces vas creciendo, vas transformándote, vas evolucionando y te vas dando cuenta que eres capaz de hacer otras cosas. Pero lo que a veces no caes en cuenta es que para lograr hacer esas cosas, tuviste que en tu mente hacer una nueva autoimagen de ti mismo, crear una nueva película, un nuevo personaje de ti, diciendo que eres capaz. Y hay veces que no te lo creaste tú, sino que el ambiente, tu entorno, tu jefe, tu compañía, tu familia te dice, claro que eres capaz y te lanzan a que hagas el nuevo proyecto o que hagas algo y hasta que lo logras te das cuenta que, mira, tenían razón, sí soy capaz, pero cuando tú estás en un entorno donde todas las personas conscientemente diseñan su propia autoimagen que les permita adquirir esas nuevas cualidades, desarrollar esas habilidades, fortalecer o transformar creencias para lograr la identidad que te permita desarrollar o atraer los resultados que tú quieres, ahí es cuando tú te empoderas y desde ese empoderamiento tú empiezas a ser la autoridad. Ya no es lo que te dijo una figura de autoridad, sino que tú empiezas a ser el autor de tu propia historia y tú tomas la autoridad de en quién te estás convirtiendo, en quién te estás transformando para lograr esos resultados que tú quieres. Porque primero empiezas a pensar desde los resultados, desde en quién quiero ser, qué quiero lograr, cómo lo voy a conseguir y entonces empiezas a transformarte en esa identidad o en esa autoimagen que logra que logra esos resultados y entonces empiezas a preguntarte, ¿cómo viviría yo en esa autoimagen? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me comportaría? ¿Con quién me rodearía? ¿A quién contrataría como mentor? ¿Cómo interactuaría con las personas o con mis clientes o con la gente? Y entonces todas esas preguntas nosotros las acompañamos en este proceso para que tú al irlas contestando, luego vayas viendo cuáles son la transformación que vas a tener, cuál es esa brecha entre quién soy ahora y en quién deseo, en quién elijo convertirme para lograr esos resultados que yo quiero lograr. Entonces, no nada más es pensar cuál es mi autoimagen deseada, sino cómo la voy a conseguir, cómo desde donde estoy aquí, háganse de cuenta como pedir un Uber o un taxi o tener el GPS en el sistema del automóvil. Desde donde estoy ahorita a donde quiero llegar, cuál va a ser mi proceso de transformación. Y entonces por eso yo iniciaba con esa foto de ese sistema de sonido que tú puedes ir moviendo tu termostato, como decía Maru, puedes ir moviendo los controles y decir, ahorita tengo esta calificación en mi dicción, pero voy a subir, voy a empezar a estudiar cómo hablo, cómo me muevo, cómo me desempeño para ir subiéndola. O ahorita me siento que estoy en calificación 3 de tímida, me considero que soy tímida. Y entonces, ¿cómo puedo yo empezar a considerar que soy más extrovertida o más platicadora o más salidora eh, cuál es la cualidad que te está frenando y cómo el polo opuesto, cómo lo vas a ir desarrollando? Entonces, esa es la manera cómo vamos a ir transformando nuestra autoimagen, desde descubrir quién soy, en quién me quiero transformar, en quién quiero evolucionar y desarrollarme, y desde ahí empezar a ver cuáles son las cualidades y las habilidades y las creencias que me van a apoyar para lograrlo.
Entonces, no sé si alguien más quiera comentar, Rosario. Sí, apoyando un poquito tu comentario, Lucía, porque creo que el ejercicio, uno de los ejercicios más efectivos es lo que tú decías, empezar a hacer un listado, bueno, ¿quién soy yo? Y del otro lado casi siempre es el opuesto, ¿no? ¿Quién quiero ser? Hoy que tenía la plática con el cliente me decía, bueno, pero es que como que no tengo muy definido todavía el exactamente qué cualidades quiero tener para el objetivo que quiero lograr. Entonces, cuando estás en esa como en esa disyuntiva todavía, yo le decía a él, bueno, empieza por la base, que al final del día te va a ayudar independientemente cuál sea tu objetivo. Vamos a poner un ejemplo, la persistencia, la habilidad de tomar decisiones, no sé, la puntualidad, detalles que al final te van a llevar, independientemente del objetivo, es un conjunto de patrones que te van a llevar al siguiente nivel, independientemente cuál sea ese. Creo que eso es algo bien importante y hacerlo simbólicamente. Rompemos la persona que ya se fue, porque al final nosotros decidimos quiénes queremos ser hoy. Yo siempre les digo la frase de no soy, vamos siendo. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos la oportunidad de ir siendo una persona distinta en base a nuestros objetivos, en base a nuestras necesidades. Y les comentaba en otra ocasión que yo sin estar todavía en este proceso de transformación, cuando yo tenía 24 años, que fui a la entrevista de trabajo en esa institución bancaria, yo iba con la programación de no podía y no podía tomar a lo mejor un pasito más adelante porque, y luego si no la haces y si no te renuevan contrato, entonces ahorita me conecté contigo, Lucia, cuando decías, bueno, a veces las circunstancias te hacen hacer ese cambio que a lo mejor ni cuenta te das. Y en ese momento fue literalmente para mí decisivo cuando me preguntó el director, bueno, tú puedes con el puesto, ¿cómo vas a hacerle para poder capacitar? Yo me acuerdo que no podía ni hablar en público porque me soltaba riendo. O sea, la realidad es que se me olvidaba y me agarraban las carcajadas y no me podía parar. Entonces, en ese momento algo hizo clic y dije, sí puedo. Dije, y puedo hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, hoy precisamente que platicaba con el cliente me decía, bueno, pero también eso no es como que estar pretendiendo a alguien que no eres. Le digo, no, porque al final del día ese potencial está en ti, está en mí. Simplemente no era yo consciente de que estaba ahí. Pero al momento de tú dar un paso y ese paso simbólico de manera verbal, cuando tú haces un compromiso, es como cerrar un trato, entonces te obligas tú a sacar ese potencial por medio de la preparación, de la repetición, de la práctica, de aprender de los compañeros. Entonces, cuando pasa ese proceso, como decías tú, ¿dónde estabas 5 años atrás y dónde estás ahora? Dices, wow, o sea, lo logré, pero no es nada más decirlo. Pues es un compromiso de que tienes que actuar como si lo fueras, que tienes que actuar como si fueras la mejor. Sin embargo, es un compromiso de que realmente te tienes que preparar, tienes que confiar en ti, tienes que empezar ese proceso de reprogramación de autoimagen para que realmente logres ese resultado que verbalmente, tal vez puede ser verbal, puede ser escrito, te comprometiste, pero sin duda alguna, o sea, de que se puede, porque ese potencial está adentro. Nada más es cuestión que lo vayas como desempolvando y lo vayas sacando, y te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta que van a descubrir cosas que dices, wow, ¿a poco yo era capaz de hacer eso? ¿A poco yo sabía o podía? O nosotros vamos a irnos de aquí, de este plano terrestre, sin saber realmente, sin conocer todo ese potencial del cual tenemos y que podemos echar mano cuando queramos. Por eso siempre les digo, vamos siendo, no soy, vamos siendo. Y algo bien importante que a mí me marcó muchísimo, que a lo mejor a la gente que nos va a escuchar es, no soy la persona de ayer. No soy la persona que obtuvo los resultados hace 3 años, 5 años. Eso fue en el momento en que mi conciencia estaba, en ese momento.
Sin embargo, una calificación, eso no determina quién soy. Nosotros tenemos el poder de definir quiénes somos. Yo mucho tiempo viví de afuera hacia adentro y entonces pasaba, como decía Ana Cristina, un comentario y hagan de cuenta que me lo pegaba yo así como con papelito pegajoso, y al final nosotros tenemos la decisión si nos lo pegamos o lo tiramos. Entonces, eso es bien importante, entender que, como les decía, nadie nos va a venir a rescatar. Pero una vez que tú entiendes que tienes el poder de desechar o asimilarlo, procesarlo para que realmente se haga parte de tu autoimagen, una vez que nos hacemos conscientes, eso cambia muchísimas cosas, cambia resultados, cambia relaciones que a lo mejor eran tóxicas, yo estuve también por esas, pero pues cómo iba a dar algo, cómo iba a recibir algo que yo ni siquiera yo misma me daba, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasa que no nos amamos, no nos sentimos capaces, merecedoras, y es cuando empezamos a proyectar lo mismo y obviamente pues las leyes universales, lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, ahí están. Lo mismo que tú das es lo mismo que regresa a ti. Si tú das carencia, bueno, pues, te va a regresar lo mismo, en la misma medida. Ana Cristina, no sé, ¿tú querías comentar algo? Sí, eso es súper interesante lo que estabas diciendo sobre el pasado, ¿verdad? Y de cómo generalmente dejamos que eso nos afecte, pero tenemos que entender que el pasado no puede determinar nuestro futuro a menos que nosotros le demos permiso, ¿verdad? Porque lo único que tenemos en este momento es el hoy, es este momentito que estamos viviendo ahora. Entonces, es tomar la decisión de que a partir de hoy yo voy a ser esa persona que yo quiero ser y usar la memoria para nuestro bien, no en contra como siempre hacemos, que es recordar todo lo que nos salió mal, sino recordar todas las veces que tuvimos éxito y poder felicitarnos, ¿verdad? Eso es muy importante porque cuando nosotros nos planteamos una meta y sentimos, uy, pero esa meta está muy grande para mí, yo no puedo tal cosa, ahí es donde nos estamos dando cuenta qué es lo que nuestra autoimagen es. Pero tenemos que tener una meta que es mucho más valiosa y grande para poder entonces poder medir lo que nuestra autoimagen nos dice y para saber cómo la vamos a construir, hacia dónde queremos llevarla, ¿verdad? Y a veces no podemos definir, como decía Rosario con su cliente, quién exactamente queremos ser, pero entonces podemos preguntarnos, ¿quién no quiero ser? ¿Quién definitivamente no quiero ser? Esa persona que siempre crea discordia, esa persona, como decía Marilis, que deja las cosas botadas a medio camino, esa persona que no es capaz de aprender algo. A mí me ha tocado últimamente muchas personas que dicen, no, yo no soy buena para aprender inglés, ya lo he intentado, ya recibí clases y se convencieron de que no son. Pues no van a ser, ¿verdad? Si creen que pueden, tienen razón. Si creen que no pueden, también tienen razón. Amarilis, sí, vos querías comentar sobre eso. Yo quería sí, agregar algo que aprendí también con el doctor Joe Dispenza, ¿verdad? Porque todo lo tenemos en la parte intelectual, pero para bajar en la parte del subconsciente, lo que hay que ponerle también es la emoción, el corazón, en la acción, pero sabes que sentir es el secreto. Cuando tú quieres de verdad una meta, tienes que sentirla, no es nada más la imaginación, no es nada más la parte intelectual, porque estamos acostumbrados también a cuántas personas nos han leído libros y todo está aquí, pero si de verdad no se conecta con el corazón, tampoco va a pasar nada. Eso es sentir, es el secreto, está en la meta, en tu autoimagen, en repetírtela y en sentirla. Hay momentos que yo estoy en mi autoimagen, que yo lloro, o sea, se me salen las lágrimas, porque es que esa mujer que yo veo ahí, que está repitiendo con mi voz, es algo tan espectacular y tan grande que me conecto de una manera que hasta las lágrimas se me salen. Y yo, basado en la emoción,
con la acción, ahí está el resultado. Qué lindo, chicas. Sí, bueno, Gracias. hablando como dicen, y vamos a empezar ya a como quien dice, a concluir, que nos faltan nada más 5 minutitos. Una de las cosas que quiero confesarle, bueno, para mí estoy y vinculando también el próximo tema de la semana que viene, mi autoimagen en las cámaras, a pesar de que yo soy muy extrovertida en persona, no me gusta. Yo evito salir en videos si ustedes me están viendo haciendo esto. O sea, no saben lo que a mí me ha costado estar aquí, hacer videos para ustedes, hablar por medio de de la social media, grabar, porque es un challenge que yo decía, yo no soy buena, yo no luzco bien en cámara, mi autoimagen, o sea, superé eso. Y gracias a ustedes porque me escriben, me dicen que se sienten bien, que les gustan mis mensajes. Pues quiero darles las gracias a ustedes porque ustedes han ayudado a superar ese miedo y mi autoimagen ha crecido. Y gracias a ustedes estamos creciendo juntas. Te doy la palabra a todas ustedes para que empecemos a dar una linecita, 1 minuto cada una, y nos digan cómo les ha servido todo esto a ustedes. Sí. Bueno, yo les quiero contar también que cuando uno en la noche revisa el día y se encuentra algo que a uno no le gusta, que a uno le hubiera gustado hacer diferente, es como ver la vida en una película y uno se puede devolver y con unas tijeritas imaginarias cortar ese pedacito y decir, mañana yo en esta circunstancia yo voy a ser esta persona y a partir de mañana somos diferentes. Me encanta, me Así encanta. mismo. Qué bien. Me encanta. Rosario. Sí, bueno, pues yo me quiero despedir diciendo que acuérdense que vamos siendo. Todos los días tenemos la oportunidad de, como decía Ana Cristina, de hacer esos pequeños ajustes y también invitarlos a que empiecen un hábito de autorreconocimiento. Reconózcanse, agradezcan al final del día, porque acuérdense que siempre después de esos días interesantes que se pueden presentar, siempre va a haber algo que agradecer. Agradece algún logro que tuviste en el día. Y como decía Marilis, siéntelo, vete al espejo. Así sea para ti a lo mejor algo simbólico, créeme que eso, aunque sea algo simbólico, va a ir haciendo la diferencia todos los días, porque les garantizo que todos los días, por mucho a lo mejor que, ay, reaccioné en lugar de responder, cualquier cosita que se nos haya escapado, siempre va a haber algo que debamos agradecer, siempre, de nosotros. Digo, qué bueno que lo hagamos en nuestro día en general, pero yo les invito a que agradezcan algo de ustedes mismas. Algo, como decía Maru, ay, hoy estuvo en cámara, estuvo excelente, una palmadita como le decimos a los niños en la escuela, en frente del espejo, dame 5. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a cambiar tu percepción de ti misma. Es con lo que me quisiera despedir. Amarilis. Bueno, dos cositas. Los invito a sentir es el secreto, ¿verdad? Siéntenlo, diciendo 3 cosas. Yo sí puedo, me lo merezco, yo soy capaz. Yo sí puedo, me lo merezco, yo soy capaz. Esas 3 cosas, sintiendo, te vas a comer el mundo, porque somos creación de Dios y podemos lograr lo que nosotros nos pongamos en la mente. Gracias. Lucía. Lucía. Terminamos nuestra transmisión contigo. Pues miren, yo lo que los quiero invitar es a unir todo lo que han dicho mis compañeras y entonces desde este sentir es el secreto y desde las leyes universales y que la vibración, dependiendo de lo que vibramos, atraemos, entonces las invito y los invito también a los que nos están viendo en vivo y están viendo las retransmisiones a que agradezcamos lo que nos gusta. Apreciemos a las personas y los gestos que otras personas y que nosotros tenemos con otras personas. Y que también
celebremos lo que nos gusta, porque es la manera de que nosotros le estamos diciendo a nuestro subconsciente, quiero más de esto. Si yo agradezco, aprecio y celebro, voy a definir el mapa de lo que sí me gusta y de lo que quiero más en mi vida. Y cuando lo estoy vibrando, voy a traerlo. Entonces, esa es la invitación. Excelente, chicas. Bueno, les quiero agradecer a cada una de Excelente. ustedes por sus palabras, por el día de hoy, por su tiempo. Y bueno, tuvimos nuestros pequeños percances con la transmisión, pero lo logramos. Amén, nos los merecemos. High five, Un entonces, éxito. para todas Fue un nosotras. éxito. Un fuerte abrazo. Se muy bien. Un beso, les quiero. Nos vemos el próximo Gracias, lunes. que Muy pasen buena bien. noche. Chao, buenas Gracias. noches. Nos vemos el próximo Feliz lunes. noche. Chao. Buenas noches.